Esta mañana quiero darles un saludo muy especial a todas aquellas personas que se van uniendo en nuestro Facebook Live, que están conectándose en esta mañana de domingo y queremos compartir la palabra de Dios, la palabra que da vida, la palabra que es lumbrera en nuestro camino, que es lámpara a nuestros pies, la palabra que nos transforma, la palabra que hace con nosotros cosas nuevas y maravillosas, la palabra que hace cambios reales en nuestra vida. Y por eso quiero en esta mañana comenzar preguntando algunas cosas muy importantes que debemos nosotros entender. ¿Qué será de nuestro futuro? Preguntamos cuál será nuestro destino. ¿Cómo podré obtener los logros y las metas que me propongo? Esas preguntas rondan por nuestra cabeza. Rondan por nuestra cabeza cuando somos adolescentes, rondan por nuestra cabeza cuando somos un poco mayores, somos adultos mayores, pero también rondan por nuestra cabeza cuando ya avanzamos en nuestra vida y llegamos a una edad madura. Por eso, en esta mañana yo quiero invitarlo a compartir esta palabra, a decirle: Señor, si es tu voluntad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tu palabra hoy sea esa lámpara a mis pies y esa lumbrera a mi camino. La Biblia nos habla en el libro de Génesis. Quiero compartir una palabra del libro de Génesis 6:14 al 16. Génesis 6, versículo 14 al 16. Y aquí habla de una instrucción que Dios le dio a un hombre llamado Noé. Dios estaba enojado con la humanidad porque el pecado de la humanidad, porque los delitos contra el nombre del Dios creador habían subido hasta el cielo. Ya era algo sorprendentemente grande lo que se vivía. Y Dios tomó la decisión de destruir esa humanidad. Pero había un hombre y su familia que era un hombre y unos hombres que buscaban de Dios. Pues allí Él decidió salvar a estos hombres. Y le dio una instrucción. Les dijo: vas a hacer un arca, vas a hacer un barco, vas a hacer un lugar donde vas a acumular todos los animales que están sobre la tierra. Se dice que son más o menos eran 70,000 animales que podían haber recogido de todas las especies, y va a salvarse tú y tu casa, como dice la Escritura. Pues la Escritura nos enseña que Noé obedeció. La Escritura nos enseña que Noé comenzó a construir esa arca, y esa construcción duró 120 años. Él construyó un arca. Voy a darle las medidas para que nos imaginemos el tamaño del trabajo que Dios le inculcó a este hombre. El arca tenía 155 metros de longitud, o sea que era de longitud. De largo tenía 155 metros, casi 2 cuadras era de larga. Aparte de eso tenía 15.2 metros de altura, era bastante alta, y tenía de ancho 25.9 metros. Lo cual significa que era un transatlántico realmente. Pues dice la Escritura que Dios le habló a Noé, y en el capítulo 6, versículo 14 dice: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafetarás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás: de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura, de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. O sea, le hizo hacer piso bajo, segundo y tercero. Y usted dirá: bueno, pero ¿qué esta mañana vamos a hablar de un arca? Pues esa arca es cómo nosotros, significa cómo nosotros construimos nuestra vida. Somos un arca en construcción. Estamos en mares tal vez tormentosos, estamos pasando por momentos difíciles, por olas muy altas de dificultades, de enfermedades, de contagios, de virosis, de hambrunas, de guerras. Pero Dios tiene un propósito cuando Dios da una instrucción como esta. Tomó a Noé y le dijo: vas a hacer un arca. Lo que Dios quiere decir esta mañana: vas a comenzar a construir una vida. ¿Qué tanto has construido en tu vida? ¿Qué tanto has hecho en tu vida? Nosotros en la vida tenemos 2 pilares. Un pilar que es el pilar productivo,
Y nos entrenan para eso, para tener un pilar productivo. En ese pilar productivo nosotros nos educamos, nosotros vamos a la universidad, nosotros buscamos un buen empleo, o iniciamos una empresa, o hacemos algún tipo de actividad que nos genere un recurso económico, y pensamos al final de nuestros días tener un sustento, un ahorro, una pensión o algo similar para poder vivir. Ese es nuestro pilar de vida, pero de vida productiva. Pero la pregunta realmente importante aquí es: ¿cuál es nuestro pilar o cuál es nuestro proyecto de vida hoy? Muchos, quizás, que me escuchan esta mañana, no tienen un proyecto de vida. Tienen un proyecto productivo. Su vida se limita única y exclusivamente a producir, pero no a edificar, no a construir. Usted y yo debemos producir y construir. Producir y construir. ¿Qué tanto estamos haciendo uno del otro? Si estamos construyendo o estamos produciendo. Hay personas que producen, cuando se acaban sus fuerzas, hasta ahí llegamos. Esta semana tuve la oportunidad de encontrar a una mujer que me habló, me saludó. Hacía 20 años no la veía. Esta mujer me dice: fui pensionada por un salario muy básico, ganaba muchos millones, era una mujer importante dentro de una organización, trabajaba para el Estado, era una mujer de alto nivel, era una ejecutiva realmente en ese lugar donde estaba. De repente quedé con una pensión muy pequeña, de repente quedé aislada y quedé sin poder hacer nada. Esta mujer me enseñó que ella tenía un proyecto productivo, y el proyecto productivo al final dio un resultado, tal vez no el que ella esperaba, pero dio un resultado. Durante 40 años, me decía, faltó un mes para cumplir 40 años en la empresa donde estuve. Pero la pregunta es: ¿y tu proyecto de vida dónde está? Tu proyecto de construcción. Pues Dios hoy nos quiere hablar de 3 principios para construir, 3 principios para que nuestra vida sea de victoria, 3 principios apartados de la productividad, pero construyendo esa productividad a través de esos 3 principios. Hay que ser constructores como lo fue Noé, hay que tener ese espíritu para construir nuestras vidas. Y por eso hoy Dios nos hace una invitación a construir, nos hace una invitación a entender cuál es nuestro fin, cuál es nuestro destino, cuál es la trascendencia que tenemos nosotros como humanos, como seres en esta tierra para el día que marchemos. Pues hoy quiero decirle que si usted tiene un proyecto de vida, así tenga 100 años, usted es un bendecido de Dios, porque no tiene un momento para estar detenido. Usted está avanzando constantemente, usted está construyendo constantemente. Sabemos que no era un hombre viejo cuando comenzó Dios a hablarle para construir un arca. Él no era un hombre joven, él no era un hombre quizás con un nivel productivo tan alto, pero lo que sí puedo decirle es que tenía un proyecto de vida, y ese proyecto de vida se gastó 120 años realizándolo. El arca, él gastó 120 años en la construcción de ella, pero cumplió 3 principios importantes si usted y yo queremos ser constructores de un proyecto de vida. Y el primer principio que cumplió es que él comenzó a entender que sin fe es imposible agradar a Dios. Lo primero que nos ayuda a construir un proyecto de vida es la fe. Deja a un lado el no creer, deja a un lado el no entender lo que somos, deja a un lado el querer saberlo todo, pero sin ningún tipo de resultado. Hay veces queremos saber lo que Dios va a hacer con nosotros, queremos saberlo todo, pero no damos pequeños pasos de fe. Debemos ser como esos astronautas que llegaron a la luna, un solo paso, pero inmensamente el crecimiento que pudieron hacer en una humanidad. Hoy Dios nos quiere decir: lo primero que necesito es fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque la fe es una certeza de lo que se espera. Usted y yo debemos tener una certeza de lo que se espera, pero para tener esa certeza debemos preguntarnos si estamos caminando en esa fe. Noé sabía que tenía que construir un arca de 155 metros de largo. Sabía que tenía que construir un arca de 25 metros de ancho y 15 metros de altura. Pero él no se desesperó, entendió que con fe puede lograrlo. El libro romano nos dice que el justo por su fe vivirá.
Este es un principio que ha retado mi lógica. Es un principio que tal vez rete su lógica. Porque no podemos entender que la fe nos lleve a vivir. Pero cuando tú tienes fe, por su fe el justo vivirá. Pero para poder vivir de la fe, tenemos que primero cumplir un requisito: ser justos. Y hoy no voy a hablar de la justicia, ni voy a hablar del ser justo, ni voy a tratar de explicar las características de un hombre llamado justo o de una mujer llamado justo. Voy a hablar hoy de la fe. Voy a hablar hoy del primer principio que Noé entendió. Él sabía que por su fe iba a vivir. Él sabía que tenía la certeza de lo que estaba esperando, que estaba convencido de lo que todavía no ha visto. Porque nosotros no caminamos nosotros por vista, sino caminamos por fe. Cuando yo me pregunto cómo acercarme a Dios, entiendo que lo primero que debo activar en mi corazón es la fe. Cuando yo dudo, porque nosotros dudamos todo el tiempo, cuando yo dudo que existe un Dios que puede cambiar tu entorno en un abrir y cerrar de ojos, entonces estoy en nada. Cuando yo dudo que hay un Dios que sana, tendré que vivir siempre creyendo en las enfermedades. Cuando yo dudo que hay un Dios que puede dar una palabra y sanarte, que puede dar una palabra y levantarte. Cuando yo dudo que hay un Dios que desea que seamos prosperados en todas las cosas. Cuando yo dudo que hay un Dios que tiene pensamientos de bien para mi vida. No pensamientos de mal, pensamientos de bienestar. Cuando yo dudo que hay un Dios que puede transformar la tormenta en un viento suave, entonces no voy a alcanzar el objetivo de vida que me he propuesto. Lo primero para construir es tener fe, es tener esa certeza, es tener esa convicción, es tener esa tranquilidad que todavía no ha subido en mi corazón, ni han visto mis ojos lo que yo creo que va a pasar. Pero lo que sí sé es que Dios va a hacer algo maravilloso, va a hacer algo especial. Vamos a hacer y vamos a reverdecer hasta en la vejez, porque el justo por su fe vivirá. Pues Noé lo tenía claro. Noé decía: yo tengo que obedecerle a Dios, tengo que creerle a Dios, no creer en Dios. Los borrachos creen en Dios, los que atracan creen en Dios, los asesinos creen en Dios. Muchos invocan el nombre de Dios, entre comillas, para ir a asesinar a alguien. Creer en Dios es diferente. Creerle a Dios es lo que Dios pide hoy. Lo que Dios quiere decirte hoy es: ¿qué tanto nosotros le creemos? ¿Qué tanto nosotros entendemos que Él quiere bienestar para nuestra vida? Yo les hablo de un Dios generoso. Yo les hablo de un Dios abundante. Yo les hablo de un Dios que saca de nuestra vida ese espíritu de pobreza que no nos deja crecer. Ese espíritu de limitación. Esas palabras limitantes que están aquí hoy en mi boca que no me dejan avanzar. Esas palabras que me dicen, palabras limitantes que me dicen: tú no puedes, tú no eres capaz, tú estás detenido. Pues hoy Dios quiere hacer algo nuevo con nosotros. Hoy Dios quiere decirnos: Noé entendió un principio básico, y un principio básico que yo quiero que hoy entendamos para construir un proyecto de vida, no un proyecto productivo, porque usted produce y usted arma un proyecto productivo con los hombros. Con los hombros. Muchas personas han armado muy buenos proyectos, muchos proyectos y muy buenos con los hombros, trabajando de 4 de la mañana a 11 de la noche, con los hombros, haciendo cosas que no están correctas, pero que ellos consideran que deben hacer para lograrlo, con los hombros, con la fuerza bruta del hombre bestia, decía un amigo. Así han construido grandes imperios, pero esos imperios son de papel, porque estos hombres han construido tantas cosas, pero no han construido su propia vida. Por eso vemos profesionales, por eso vemos médicos, abogados, personas que están en cargos ejecutivos y en cargos de poder, que se sienten sin orden y sin propósito en la vida. Pues Noé, lo primero que hizo, el primer principio, fue hacer una vida de fe, una vida entregada a Dios, diciendo: Señor, yo sé que tú me vas a dar el conocimiento, el entendimiento, me vas a dar la sabiduría para poder desarrollar la tarea que me has encomendado. Lo segundo que yo puedo decirles aquí,
aparte de la fe, es que él no solo creyó, sino que también obedeció. ¿Cuántas personas creen en Dios? ¿Cuántas personas le creen a Dios? ¿Cuántas personas saben lo que deben hacer, pero no lo obedecen? Nos llamamos cristianos, nos llamamos hijos de Dios, queremos ser sus hijos, pero no lo obedecemos a ese Padre. Queremos ser sus siervos, pero no lo obedecemos a ese Señor. Pues esta mañana el segundo principio es el principio de la obediencia. ¿Qué tanto mi corazón está dispuesto a obedecer? Vivimos en una sociedad anárquica. Cada quien quiere hacer lo suyo. Hemos evolucionado y hemos distinguido que las sociedades que son avanzadas en el mundo son sociedades que se mueven en la obediencia. Y esa obediencia va a traer mucho orden. Son sociedades que nos enseñan a obedecer. Cuando usted aprende a escuchar y obedecer, usted comienza a recibir las bendiciones que tanto anhela. Yo le voy a dar un principio muy importante, aparte de la fe, es la obediencia. Porque cuando nosotros no obedecemos, de nada nos sirve hacer sacrificios, de nada nos sirve presentarnos delante de Dios, de nada nos sirve intentar hacer cosas para agradarle. Porque Dios no quiere sacrificios, Dios quiere obediencia, dice el libro de Isaías. Dios no quiere que nosotros nos dediquemos a decirle te amo, te amo, te amo, te amo, pero cuando llega el momento no le obedecemos. Es como el hijo cuando le dice al padre, yo te amo, yo te amo, yo te amo, pero el padre dice, quiero que hagas esto, y el hijo no quiere hacerlo. La obediencia es uno de los pilares, es uno de los principios para construir nuestra vida. La obediencia construye nuestra vida. La anarquía destruye todo lo que de alguna manera Dios quiere hacer en nosotros. Si escuchare atentamente la voz de Dios, entonces esas bendiciones te alcanzarán. Dios lo que quiere decirnos hoy es que las bendiciones no las encontramos en un supermercado. Las bendiciones no las encontramos ni nos tropezamos con ellas. Las bendiciones nos alcanzan todo el tiempo. Pero esas bendiciones nos alcanzan en la medida que nosotros cumplamos ese principio. Número 1, fe. Y el segundo principio que estoy hablándoles de Noé, que hoy podemos aplicarlo en la construcción de nuestra vida, es la obediencia. Decimos obedecer a Dios, pero terminamos haciendo lo que nosotros queremos. ¿Por qué le huimos al cristianismo? ¿O por qué le huimos al evangelio? Porque el evangelio son buenas nuevas, y esas buenas nuevas nos traen instrucciones, y si no sabemos recibir instrucciones, pues no nos va a gustar muchísimo, no nos va a simpatizar el evangelio. No nos gusta que nadie nos diga qué hacer. Esa rebeldía es la naturaleza caída del hombre. Esa rebeldía vino al momento de la caída de nuestros padres Adán y Eva. Cuando se dio esta situación, comenzamos a ser rebeldes. Tal vez usted y yo abrigamos corazones rebeldes, abrigamos y guardamos en lo profundo de nuestro ser esa naturaleza caída de no obedecerle a Dios, de rebelarnos contra Él. Y usted y yo podemos construir cosas maravillosas. Dice la Biblia en el libro de Génesis también que unos hombres se pusieron de acuerdo para construir la torre más alta para llegar a Dios. El objetivo era interesante. Una torre para llegar a Dios. Una torre que llegara hasta lo más alto. Un rascacielos. Tenían recursos, tenían personas, tenían dinero, tenían todo. Solo le faltó el detalle de obedecer a Dios, de haber sido un mandato de Dios. Hay un libro que leía que se llama La Cuarta Dimensión, y en ese libro habla de unos hombres que querían pasar un río, y eran unos misioneros que debían de ir a una aldea a predicar. Les estaban esperando en una aldea. Llegaron al río, y allí el río estaba totalmente crecido. Había una corriente muy fuerte, lo cual no permitía que pasaran. Pero uno de ellos, que era un cristiano sin inteligencia, ¿sí? Por eso yo los invito a ser parte de este movimiento, más que una iglesia, es un movimiento, se llama cristianismo con inteligencia. No podemos nosotros ser torpes en el cristianismo, tenemos que ser inteligentes. Este hombre era un cristiano sin inteligencia. Dijo, pues, bueno, si Dios le permitió a Pedro caminar sobre las aguas, ¿por qué nosotros no podemos caminar sobre este río y pasar? Y se lanzaron a pasar el río.
quizás algunos ya conocen qué pudo haber sucedido. Murieron. Cuando alguien le preguntó al pastor, le dijo, ¿qué pasó con estos hombres? ¿Acaso estos hombres no servían a Dios? ¿Acaso estos hombres no conocían de Dios? ¿Acaso estos hombres no sabían de la importancia de Dios? Claro que sabían, claro que eran cristianos, claro que eran cristianos de esos cristianos comprometidos, claro que lo eran. Eran hombres que querían transmitir su palabra a través de ir a aldeas y a lugares apartados para llevar el evangelio. ¡Qué bonita tarea esa! Pero hubo una situación que cuando Dios le pidió a Pedro, o cuando Pedro mejor le pidió a Dios que fuera, o que si él podía ir a él, Jesús le dijo, ven. Y hoy el Señor te está diciendo, ven. Pero si Dios no nos dice ven, nosotros no podemos lanzarnos a un mar de dificultades, a un mar de compromisos, a unas situaciones difíciles cuando Dios no me ha dado el go para hacerlo. Y usted y yo muchas veces, es que Dios me dijo que me casara. ¿Cuándo le dijo que se casara? Es que Dios me dio la orden de casarme mañana. Y me preocupa muchísimo cuando la gente viene con ese tipo de apreciaciones. Porque son apreciaciones en su emoción, en su intuición, pero no son apreciaciones en la unción. Y si tú te vas a mover por emociones y no vas a entender lo que Dios realmente va a hacer, entonces vas a terminar ahogado como estos hombres. Porque Dios le dijo a Pedro, ven, camina sobre las aguas, claro, ven. Él caminó sobre las aguas y él fue. Y a pesar de eso se estaba hundiendo porque su fe, su primer principio, comenzó a hacerlo llevar a ver las circunstancias. Pues hoy yo quiero en esta mañana invitarlo a obedecer. Pero para obedecer tengo que escuchar qué quiere Dios de mí. Se ha preguntado qué quiere Dios en nuestra familia, qué quiere Dios con nuestro hogar, qué quiere Dios en su relación con Él, qué quiere Dios con la relación de pareja que yo tengo, qué quiere Dios con el negocio que estoy desarrollando. Usted dirá, pero me dices que hay un nivel productivo y un nivel constructivo. Claro, pero el nivel constructivo va a afectar el productivo. Porque cuando tú revisas las escrituras te das cuenta que el nivel productivo se puede detener porque el constructivo se ha detenido. Dice la Biblia que Abraham tenía un sobrino que se llamaba Lot, y cuando había riña entre los pastores de Abraham y Lot, entonces Abraham tomó la decisión de decirle, si tú vas a la derecha yo voy a la izquierda, y si tú vas a la izquierda yo voy a la derecha. Toma todo lo que quiera, pero vete. Y dice la Biblia que entonces Lot tomó las mejores tierras, el mejor ganado, y se fue hacia la zona de Sodoma y Gomorra. Y se quedó sin nada este hombre llamado Abraham. Pero Abraham tenía una construcción de principios que no lo iban a dejar sin una productividad. Y dice la Escritura que Dios le dijo a Abraham, levanta tu mirada, mira al norte, mira al sur, mira al este, mira al oeste. Y toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia. Y le dijo, ve y recorre esa tierra. Y hoy Dios lo que te está diciendo es, fíjate que en el modelo constructivo que yo les hablo hoy, con los 3 principios que quiero compartirle en esta mañana, de los cuales hemos visto 1, que es la fe, 2, que es la obediencia, ya les digo cuál es el tercero. Así de esa manera pudo volver a construir su productividad y su bendición. Porque lo que no ves es lo que se refleja en lo que sí ves. O sea, lo que tú y yo vemos es el reflejo de lo que está dentro de nuestra construcción. Entonces, ¿qué queremos nosotros hoy? Queremos aprender a creer, pero tenemos que aprender también a obedecer, a escuchar la voz de Dios, a involucrar a Dios en esas decisiones tan importantes en nuestra vida. No puedo por emoción decir que me voy a casar mañana. No puedo por emoción decir que voy a viajar mañana. No puedo por emoción decir que voy a hacer cosas ya. A menos que Dios me diga, ven, y voy a hacerlas. Yo recuerdo la vida de un pastor que me decía, no puedo entender cómo de repente me quedé sin poder avanzar. Y le pregunta a Dios, ¿por qué no ha avanzado? Y Dios le dice, porque tú hace mucho tiempo que no me preguntas hacia dónde ir.
Y Dios quiere en esta mañana decirte: es tiempo de obedecer, es tiempo de creer, es tiempo de construir un modelo y un proyecto de vida. Lo tercero que quiero compartirles, el tercer principio que Noé aplicó, está aquí en el mismo libro de Génesis 6:14 al 16. Dice que fueron 120 años construyendo el arca. Pero para eso necesitamos un tercer principio: persistencia y compromiso. Usted necesita persistencia, compromiso para poder llegar a alcanzar el propósito de Dios y la construcción de vida que Dios tiene con cada uno. Este mega edificio flotante no lo iba a construir en 5 meses, no lo iba a construir en 5 años, no lo iba a construir en 10 años, no lo iba a construir en 20 años, lo iba a construir en 120 años. Usted dirá: bueno, no tenían la tecnología como hoy para hacerlo. Mira, cuando tú construyes algo a la carrera, de esa misma manera se va a ver en el futuro. Cuando construyes una riqueza a la ligera, dice la Biblia que le saldrán alas y desaparecerán. Cuando tú construyes una riqueza realmente formada, con cimientos y con principios, esa riqueza te acompañará 1, 2, 3, 4, 5, 6 generaciones. Cuando tú alabas a Dios, cuando tú tienes una actitud verdaderamente generosa hacia Dios en todas las áreas, entonces Dios te va a bendecir. Dios te va a levantar, no solo a ti, sino a las generaciones siguientes. Dice la Biblia que había un momento, Jesús da un ejemplo del templo, de la sinagoga. Había una mujer viuda, pobre, que fue y entregó 2 monedas al momento de entregar la ofrenda. Entregó 2 monedas. Y Jesús hizo un ejercicio para sus discípulos. Les dijo: esta mujer dio más que los otros. Y uno se preguntará: pero si los otros dieron más que ella. Claro, pero la actitud de generosidad de esta mujer no la tenían los otros. ¿Qué tanto mi actitud de generosidad está allí? ¿Qué tanto mi actitud de persistencia está allí? Me sorprende cuando hay personas que se acercan al Evangelio por interés. Señor, yo me acerco a ti, te voy a dar 2 millones, 3 millones, 10 millones para que tú me devuelvas 100 millones. Te están engañando, no funciona de esa manera. Porque lo que Dios te quiere decir es: debes ser persistente en tu manera de bendecir y de ser generoso para su obra. Tú eres generoso para su obra, pero si no eres persistente, no vas a ver el resultado. Cuando tú eres persistente, vas a comenzar a ver cómo los entornos comienzan a cambiar, cómo los entornos comienzan a ser diferentes, cómo la madera que estaba allí arrumada terminó dándosele forma, 50 y 155 metros de largo, 15 de alto y 25 de ancho. Comenzó a tener un propósito esa madera. Cuando usted y yo estamos construyendo nuestra vida, podemos tener la mejor madera, el mejor estudio, la mejor, todo lo que quieras imaginar en esta mañana. Pero si tú no tienes esa actitud, ni tienes ese principio de persistir, vas a perderlo todo. Dios quiere hombres y mujeres comprometidos. Muchas personas quieren servirle a Dios, pero la pregunta es: ¿qué tan comprometido quiero hacerlo? ¿Puedo hacerlo en el nivel 1? ¿En el nivel 2? ¿En el nivel 3? ¿En qué nivel? Un hombre se quería comprometer con Jesús. Era un hombre rico, dice la Escritura. Y este hombre rico le dijo: Señor, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le dijo: debes honrar a padre y madre, debes honrar a Dios, Señor, todo esto lo he hecho desde la juventud. Ok, maravilloso. Y entonces vino el nivel de compromiso y le dijo: vende a todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Y me sigues. Y ese hombre, dice la Biblia, que se entristeció, porque a ese nivel de compromiso no podía llegar. A ese nivel de compromiso le era inalcanzable llegar. La pregunta es: ¿en qué nivel de compromiso estamos? ¿En qué nivel de persistir estamos? Yo les soy honesto, muchas veces encuentro personas que tienen el mejor o la mejor disposición para estar hacia las cosas de Dios, pero no persisten, abandonan la carrera cuando van en la mejor o en el mejor momento. Yo quiero
decirle esta mañana, el tercer principio que Dios nos enseña hoy es el compromiso. El compromiso de Noé duró toda la vida con Dios. El compromiso de Noé fue obedecerle a Dios, creerle a Él, pero realizar la tarea que Él le había encomendado. Tu compromiso con las cosas de Dios, ¿en qué nivel está? ¿En el nivel de cumplir el mandamiento o en el nivel de ir más allá? ¿En el nivel de hacer lo básico? ¿En el nivel de tener un Dios que sabemos que está allí, pero no un Dios que está en comunicación con nosotros? Pues Dios quiere decirnos que necesitamos un nivel de persistencia. 120 años se gastó Noé construyendo el arca. Cualquiera diría, este hombre está loco, este hombre ¿qué está haciendo? Está haciendo un arca para colocarla a navegar donde era un desierto, donde era una tierra seca, donde no había nada. Pero Dios le estaba dando una instrucción y él entendió que debía creerle a Dios esa instrucción, pero sobre todo obedecerle esa instrucción. La historia la conocemos todos. Vino un diluvio 40 días y 40 noches. Estoy hablando desde la cosmovisión cristiana. Habrán personas que no lo creen. Habrán personas que quizás dicen, esto es una historia de los niños de la Biblia. Pues bueno, para ellos tal vez sea eso. Pero nosotros, los que creemos en Dios, creemos en su Escritura, sabemos que Dios permitió que la tierra fuera destruida por un diluvio. Y dice la Escritura que el pacto de Dios con los hombres para no destruir la tierra nuevamente por lluvia, por agua, es el arco, ese iris que tú ves, el arco iris que vemos en las tardes en ocasiones. Ese es el símbolo de ese pacto entre Dios y los hombres. Usted ve el arco iris, pero no lo cree. Usted escucha que en el monte Ararat allá está el arca y han descubierto que allá fue donde posó el arca en un lugar alto. Pero tampoco lo creemos, porque nosotros muchas veces creemos que todo esto se hizo de la nada. Pero Dios tiene una visión, y esa visión la tuvo con Noé, y esa visión le llegó a Noé porque Noé tenía una actitud generosa para con Dios, porque él dijo, yo no tengo quizás muchos recursos, pero si Dios me ordena que construya un arca, si Dios me ordena que construya algo maravilloso, pues voy a hacerlo en obediencia y en persistencia. Por eso quiero invitarlo a orar en esta mañana, quiero invitarlo a terminar este tiempo y decirle, Dios, gracias. Gracias porque tengo que construir mi vida. Tenga cuidado con esto. ¿Usted está haciendo un proyecto productivo o un proyecto constructivo de vida? Y en el proyecto constructivo de vida, hoy, 3 principios hemos hablado. El primero, lo que Dios nos está diciendo, es un principio de obediencia, mejor, de fe, en su orden, de fe, de creerle a Dios. 2, de obediencia. Y 3, de persistencia. Vamos a orar. Señor, hoy quiero agradecer por cada persona que se ha conectado en esta mañana. Quiero agradecer por esa fidelidad de aquellos que con persistencia nos siguen a través de este recurso que es el Facebook. Quiero agradecerle en esta mañana a todo aquel que quiere ser generoso como lo fue Noé para su obra. Entregarle a Dios lo mejor, con persistencia, con fe y con obediencia. Hoy quiero orar para que Dios nos dé la sabiduría de tener un proyecto de vida, de tener un proyecto productivo, pero un proyecto constructivo también, de poder nosotros avanzar y ser más que bendecidos en Cristo Jesús, de no perseguir bendiciones, sino de recibir las bendiciones que nos alcanzan. Yo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hoy bendigo a toda persona que entre a este mensaje, para que comience a cambiar su vida y a vivir bajo los principios de la palabra de Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ha sido un gozo poder compartir este tiempo con ustedes. Es una bendición. Yo soy el pastor César Corrón de Cristianismo con Inteligencia, Misión Apostólica Internacional. Cristianismo con Inteligencia es un movimiento que busca desechar las formas, explorar los contenidos, dejar esas formas religiosas y comenzar a explorar los contenidos bíblicos al 100%. Nos pueden seguir a través de CCI Radio, en la Play Store cci.radio, nos pueden seguir a través de Instagram, Radio CCI, nos puede seguir a través de Twitter, CCI Radio 1, nos puede seguir a través del Facebook, como en este momento lo hacen, nos puede seguir a través de YouTube, como CCI Radio, o sea, tiene
todos los recursos para estar con nosotros. Si desea acercarse y compartir su mensaje, su experiencia, también nos puede escribir a cciradio.net@gmail.com. Allí nos puede escribir, allí se puede comunicar con nosotros, nos puede compartir también su experiencia a través del chat de la emisora. Estamos para servir. Somos una iglesia y un movimiento que busca ayudarlo a construir una vida con propósito. Dios les bendiga. Una feliz mañana para todos.